Es normal que el Papa y el Vaticano expresen de manera clara que no pueden ellos permitir que los sacerdotes católicos, bendigan bodas que no sean heterosexuales. ¿Por qué se les quiere forzar o por qué se quiere hacer ver como algo malo el que ellos actúen de esa manera? Hay que entender que el Vaticano, la Iglesia Católica, tienen doctrinas, tienen dogmas, así como cualquier empresa o cualquier institución o los países, todos tienen una constitución o unos principios que los rigen, que tienen que ser respetados para que pueda seguir considerándose que ese grupo pues tiene el espíritu que se supone que se debe respetar. Así de fácil, así es la Iglesia Católica y yo creo que así debe seguir siendo. Desde mi punto de vista, ojalá que así siguiera siendo, que así siga siendo, porque de otra manera pues ya es un cambio, ese creo que sí sería un cambio muy grande, demasiado marcado. Si es que de pronto como que se hicieran más flexibles en ese sentido, creo que no conviene, no está bien. Y eso que yo aclaro que no soy católico, nunca he sido católico, no tengo creencias católicas, pero me parece que es importante que existan instituciones como lo que es la Iglesia Católica, el Vaticano, el Papa, y que puedan seguir teniendo esos mismos principios que desde siempre los han definido. En la actualidad hay una cruzada contra lo que es la religión en general y principalmente contra la Iglesia Católica, contra el catolicismo y contra el Islam. Creo que todos sabemos, o muchos sabemos, quién está dirigiendo estos ataques. Están promoviendo el odio a la religión, están promoviendo el ateísmo, están haciendo que la gente deteste todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, con el Islam. Al Islam pues lo están haciendo ver como si toda la gente que profesa esa religión fuese terrorista, lo cual es una verdadera mentira, así es tal y absolutamente falso. Lo mismo es esa promoción en contra de la Iglesia Católica. Por eso digo que es una cruzada contra el cristianismo. Sí, yo sé que las distintas iglesias cristianas, o sea, me refiero a las protestantes e incluso las sectas y la Iglesia Católica, a pesar de que son instituciones que tienen mucho en común, sin embargo no se identifican como muy cercanas. La Iglesia Católica reconoce como hermanos separados a los demás grupos, pero los demás grupos no se consideran ni mucho menos hermanos de la Iglesia Católica. Pero no son estos grupos, estas sectas, ni estos grupos religiosos, ni tampoco son esas iglesias protestantes quienes han emprendido esta campaña contra la Iglesia Católica. Son gente más poderosa y son personas verdaderamente diabólicas. Cuando estamos hablando de diabólico es literal. Son esas hermandades secretas que, para quien todavía se ríe y duda de la existencia de esas conspiraciones por parte de estas hermandades secretas, simplemente vean la historia. Todos los movimientos revolucionarios fueron impulsados por gente que es de estas fraternidades. A las pruebas nos remitimos. Aquí en México, uno de los personajes que podemos poner más como ejemplo en este sentido, pues es Benito Juárez. No por nada este personaje le quitó mucho de su poder a la Iglesia Católica. O sea, no creas que es coincidencia. O sea, este personaje se lanzó en contra de la institución católica aquí en México y le quitó mucho de lo que eran sus pertenencias o que estaban consideradas pertenencias de la Iglesia. Y pues cómo no iba a hacerlo si era miembro de estas fraternidades. Y de ahí nos podemos seguir mencionando a distintos hombres, distintos personajes, todos muy sobresalientes, porque desde luego que estas fraternidades los promueven y los presentan de una manera así como que eran los grandes héroes de la nación. Esos personajes que se te vengan a la cabeza como grandes héroes de la nación, te aseguro, es más, no tengo que asegurártelo, tú lo sabes, que son
de esas fraternidades. Y estas fraternidades son, sin exagerar, diabólicas. Actualmente eso se ha hecho muy popular, o sea, de conocimiento de cualquier persona. Incluso cualquier tonto ya anda en redes sociales publicando imágenes de el dios de estas fraternidades. La gente ya anda compartiendo imágenes como si fuera algo bonito o algo chistoso, imágenes y memes con esta deidad. Hasta en caricaturas he visto que de pronto ya lo sacan en series animadas, sacan este tipo de información como si fuera cualquier otra cosa, o sea, haciéndola normal, normalizándonos, haciendo que aceptemos ese tipo de cosas. Y solo lo menciono para que veas que no está tan falto de bases lo que estoy diciendo. O sea, estas fraternidades, estas hermandades han emprendido en nuestro tiempo una lucha un poco distinta, obviamente ya más moderna, con tecnología, contra la religión, contra la Iglesia Católica, contra el Islam, contra cualquier religión grande o fuerte que les represente un obstáculo para sus objetivos, para sus fines. Y para esto promueven el odio a estas iglesias, a estas religiones, a la Iglesia Católica en México principalmente. Y algunas de las maneras que usan para atacar a la Iglesia Católica pues es diciendo que los curas son, tú sabes, que tienen preferencias sexuales muy reprensibles y que son dignas de ser considerado incluso delito. Pues claro que sí, las cosas que escuchamos a veces en los medios, no a veces, con demasiada frecuencia acerca de los curas, pues son cosas que sí constituyen, desde luego, evidentemente, delitos. Pero dime tú, ¿por qué? ¿Con qué objetivo se da tanto énfasis o tanta promoción a esto? Los curas no son los únicos degenerados. Y digo, los curas, cuando decimos los curas, parece como si todos los curas fueran malos o tuvieran malas prácticas. No lo creo. Pero así nos lo hacen ver, ¿verdad? Hay gente que incluso ya considera que todos los curas, toda la Iglesia Católica está manchada de esas malas prácticas. Otra manera en que se ataca a la Iglesia Católica pues es esta, ¿no?, de la que tratamos en esta ocasión, diciendo que deberían aceptar y bendecir lo que son las uniones de personas del mismo sexo. Repito, creo que eso no está bien. Yo no comparto ese punto de vista y vuelvo a decir que yo ni siquiera tengo una creencia católica, pero me parece a mí que esta religión o esta institución tiene derecho a tener sus principios, a tenerlos bien establecidos y mantenerlos. No están obligados a cambiar, no están obligados y no deberían. Si alguien quiere ser bendecido o que su boda, su unión con una persona de su mismo sexo sea bendecida por un ministro, pues tal vez tenga que ir a otro lugar. O incluso me parece a mí que las personas que tienen ese tipo de tendencias, pues en la mayoría de los casos ni siquiera son religiosos, porque tienen una aversión a lo que es la Biblia, lo que es el concepto de Dios, el concepto de iglesia, de religión. Pero los pocos que querrían que su matrimonio sea bendecido por un ministro religioso, pues podrían ir a otro lugar o pensar en otro tipo de institución, otro tipo de iglesia. O sea, ¿por qué tienen que forzar a el catolicismo o al Vaticano o al Papa a que cambie esos estatutos, esos principios, esas normas? Hay que recordar que, aunque nos guste o no nos guste, la Biblia, el libro sagrado hebreo, es muy claro en ese sentido. El matrimonio es un mandamiento divino, según la Biblia, previsto solamente en esa modalidad heterosexual. Y ya listo, o sea, ¿para qué nos vamos a meter con una institución que si no nos cae bien, pues simplemente la dejamos en paz, que tenga sus creencias, que tenga sus principios ahí y que los mantenga? Si no te gusta lo que ellos piensan, pues ve a otro lado. Insisto, en la actualidad
ese es el punto importante, lo que es la sexualidad. Es desde donde están atacando más a la religión y al concepto de Dios. O sea, con lo que quieren terminar, digamos, es con la moralidad, la idea de moralidad que tradicionalmente hemos tenido en el mundo, al menos en el mundo occidental u occidentalizado. Eso es lo que estas logias y estos grupos, estas hermandades están atacando. Por eso es que están promoviendo todo esto de la diversidad y el feminismo, que, por cierto, bueno, hablar de feminismo sería otro rollo, porque lo que hemos visto últimamente no necesariamente es feminismo, es otro tipo de cosas. O sea, hago la aclaración para que no se crea que estamos descalificando al feminismo. Simplemente a ese feminismo todavía se le ha dado un tinte más que viene a chocar con la religión, porque resulta también que, por cierto, la Iglesia, el Vaticano, el Papa, pues no aceptan que hayan o existan mujeres en el sacerdocio. O sea, no hay sacerdotisas, no hay papisas, aunque según la historia es probable que haya habido una mujer que se coló ahí en la institución papal, pero bueno, esa es otra cosa. El asunto es que oficialmente no es admitido tal hecho, tal cosa, que haya sacerdotisas, que haya mujeres que ejercen el sacerdocio católico. Ya veremos en México, que es muy probable, ya lo he dicho, que nos van a querer imponer una mujer como presidenta en los próximos años. Y no es que nos moleste que haya una presidenta, está muy bien si hay una presidenta. El asunto es el por qué nos quieren imponer una presidenta, y va en este mismo sentido de lo que hemos dicho antes. O sea, quieren cambiarnos todo lo que es ese sistema operativo que tenemos instalado en la cabeza, en el cerebro. Nos quieren cambiar, nos quieren resetear ese disco duro y nos quieren instalar un nuevo sistema. O sea, la moralidad, la religión, el concepto de Dios, el concepto de patria, hay ciertas cosas que son importantes para el ser humano. El ser humano normal se agarra cuando está en problemas o cuando necesita algo, se agarra de las cosas más sagradas que tiene, y algunas de ellas son precisamente Dios, la religión, la patria, el concepto de familia. Y si nos quitan esos conceptos, pues entonces quedamos desvalidos, quedamos sin ningún tipo de defensa. Nos pueden hacer lo que quieran si nos quitan estas ideas. Así de fácil, para que me entiendas. Es por eso que están atacando estos grupos obscuros a las religiones, a las iglesias, y principalmente, como ya dije, a la Iglesia Católica y al Islam. Son los principales obstáculos para que un reino demoníaco sea instalado aquí en la tierra. Y fíjate cómo suena como si fuera una película de esas de misterio o de ciencia ficción, pero no lo es. Ojalá lo fuera. No es una película de terror, es en serio. Investiga si no es verdad que los mandatarios de todos los países del mundo son pertenecientes a estas hermandades. Cuando tengas más claro quiénes son estos señores, a qué tipo de organizaciones pertenecen, cuáles son sus objetivos, te va a quedar más claro el por qué están atacando a la moral cristiana. Y conste que aquí estamos hablando desde afuera, no como un devoto creyente en ninguna religión, sino simplemente viendo las cosas como son, como están. Tampoco soy ateo, pero veo los acontecimientos y armamos el rompecabezas. En cuanto comenzamos a informarnos, se nos va haciendo el panorama un poco más claro, se nos va haciendo como una pieza que va encajando, y de pronto entendemos el porqué de las cosas que aparentemente no tendrían relación una con otra. Hay que hacer una aclaración, tal vez no sería necesaria, pero me parece que no está de más. No estamos aquí defendiendo la moral tradicional, no es nuestra intención. La verdad es que en lo personal a mí no me importa, no me interesa cuál pueda ser el tipo de tendencias, preferencias que pueda tener cualquier persona, sean mis amigos o no, o no sé, cualquier persona, no importa. A mí en lo personal no me interesa, y pienso que se les debe respetar
por igual a todos. Claro, así debe ser. Estamos hablando de que el objetivo de estos grupos, estos personajes organizados en logias y en hermandades, lo que buscan es acabar con el mundo como lo conocemos. Eso es todo lo que queremos decir. No estamos defendiendo ningún tipo de tradición o dogma o doctrina. Eso no nos interesa. Ojalá que haya quedado claro. Pero bueno, termino diciendo simplemente que el día que veamos que ya hay una presión enorme para que la Iglesia o el Papa o el Vaticano acepten casar a gente y bendecir los matrimonios que no sean heterosexuales, en ese momento nos vamos a dar cuenta de que el fin ya está cerca. El fin de este mundo está a la vuelta. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde la Ciudad de México.